Les damos la bienvenida a un evento más de Applied Biotech Sessions. En este caso tenemos una temática súper interesante de Industria 4.0 en la biotecnología y tenemos 3 expositores con amplia experiencia en el tema. Y brevemente quiero presentarlos. Nuestro primer ponente es Abraham Tijerina. Él es ATP Consulting. También el doctor Mauricio Carrillo Tripp del Cinvestav Unidad Monterrey y el doctor Leonardo Ríos de la Universidad de Edimburgo. Y bueno, quiero dar la presentación de ellos 3 para que los conozcan. Abraham Tijerina Priego es consultor independiente en integración y gestión de sistemas, modelos y equipos de innovación, tecnología y transformación digital, socio fundador del Consejo de Líderes en Innovación y Tecnología y líder de la Subcomisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Con más de 30 años de experiencia, fue líder en el proceso de administración de innovación en Metalsa hasta el 2019, desarrollando las áreas de ingeniería y tecnología de producto, así como la conceptualización, diseño y establecimiento del Centro de Innovación y Desarrollo de Ventajas Competitivas en Michigan y en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León. Asimismo, coordinó la iniciativa ciudadana de Nuevo León 4.0, la cual surgió como necesidad de llevar a la industria del Estado a la vanguardia en competitividad. También el doctor Mauricio Carrillo Tripp de Cinvestav Unidad Monterrey es doctor en biofísica por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y profesor investigador del Cinvestav Unidad Monterrey. El doctor Carrillo tiene una amplia experiencia en el estudio de estructura y función de biomoléculas, en el papel que juega la diversidad de los mecanismos moleculares de sistemas biológicos complejos a través de una aproximación teórica computacional experimental multidisciplinaria. En tema, modelado computacional de biomoléculas. Finalmente, nuestro tercer ponente es el doctor Leonardo Ríos Solís de la Universidad de Edimburgo. Es doctor en Ingeniería Bioquímica por el University College London y profesor investigador en la Universidad de Edimburgo. El doctor Ríos Solís tiene como enfoque de trabajo aquellas áreas que se entrelazan entre la ingeniería bioquímica y la biología sintética, como las fábricas microbianas, la ingeniería de bioprocesos y la bioautomatización, y va a participar con el tema de automatización en bioprocesos. Bueno, les doy la bienvenida a nuestros 3 ponentes y les recuerdo a la audiencia que pueden poner todas sus preguntas y comentarios en el chat directamente. Vamos a tratar de dar respuesta a cada una de ellas, o si termina el tiempo pueden mandarlas por favor directamente a nuestro director del clúster, Enríquez de Zamacona, para que finalmente tenga respuesta y ustedes estén en contacto directo con cada uno de nuestros ponentes. Entonces, iniciamos por favor con Abraham Tijerina. Adelante. Muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues el tema de hoy, de la plática, es Industria 4.0 en la biotecnología y la importancia de estas tecnologías de Industria 4.0, sobre todo para la competitividad. Y vamos a ver cómo se interrelacionan estas tecnologías con estos avances que están sucediendo en la biotecnología y que crean una relación simbiótica necesaria, urgente y sobre todo para ciertos sectores en los que seguramente los participantes del día de hoy pertenecen. Entonces damos arranque con esto. Todos sabemos ya, estas fotos las hemos visto de muchas formas, en muchos lugares, ¿verdad? Cuando nos referimos a Industria 4.0, pues obviamente se nos viene a la mente que hubieron otras, y quizás la que siempre nos acordamos porque nos tocó vivirla a muchos en la escuela era aquella primera revolución industrial. Fue muy marcada cuando estábamos estudiando secundaria, preparatoria quizás, donde se estudia este efecto o este movimiento de moverse de la energía animal, de la naturaleza, del mismo hombre humana, a energía producida por la máquina de vapor, ¿verdad? Entonces se crea una gran revolución, un gran cambio, y bueno, vienen a hacerse los procesos más complejos gracias a ese cambio tecnológico. Después, allá en 1870, pues surge estas primeras bandas transportadoras
en un rastro de Cincinnati y esas bandas las copia Ford para su famosa línea de producción del modelo T y hace que esto genere una revolución industrial alrededor de la fabricación primero de automóviles, pero después este modelo se copia en otros productos, ¿verdad? Y empieza la producción en masa. Otra revolución, la que tiene que ver con toda la parte de la robótica, controladores, surge allá a finales de los 60 y esto genera que entonces las plantas pudieran tener de alguna manera cierta inteligencia, esta automatización ya dependía menos del humano y podía ser esa misma producción en masa, pero con complejidad que antes no era posible. Y ahora estamos entrando en esta cuarta revolución industrial que pues viene también a traer, y por eso es una revolución, pues viene a traer un cambio significativo, mucho más de estas tres revoluciones anteriores, ¿verdad? Entonces, pues estamos metidos o embebidos en un tema de sistemas ciberfísicos donde se demanda ya y que es posible a través de las tecnologías de hoy, sistemas ajustables, inteligentes, flexibles, eficientes, mediante una palabra clave que aquí es la digitalización, ¿verdad? Que también es un término que ya hoy por hoy escuchamos mucho. Digitalización o el término correcto cuando hablamos de este cambio de modelos de negocios es transformación digital, modelos de negocios que están utilizando la tecnología para potenciar sus productos, sus servicios en el mercado. Nos invita el fundador del World Economic Forum a que no seamos simplemente contempladores, ¿verdad? De este cambio tecnológico que se está viviendo, y que metamos las manos y que nosotros mismos seamos parte del cambio, que nosotros mismos le demos futuro a ese, más bien le demos forma a ese futuro que queremos vivir a través y afortunadamente del acceso a estas tecnologías, tecnologías exponenciales, como vamos a ver ahorita, que nos permiten dar un cambio significativo en la manera en que estamos haciendo negocios, producimos, consumimos, etcétera. Hay algunas tecnologías que son claves aquí, hay muchos modelos, hay gente que tiene modelos con menos tecnologías, más tecnologías. Este es el modelo que se acuñó en la iniciativa Nuevo León 4.0, donde dijimos, oye, pues con estas 12 tecnologías, cuando las combinas, pues puedes generar soluciones que antes no era posible ver y que hoy las estamos viendo en el mercado y muchas de ellas para bien, ¿verdad? Para el tema de salud, para el tema del agro, para el tema de la misma manufactura o procesos industriales. El blockchain, la nube, ya hoy pensar no tener la información en la nube, pues sería estar desconectado del mundo, ¿verdad? Y para que la nube sea posible y esa información esté ahí arriba, pues de alguna forma tenemos que juntarla y el Internet de las cosas nos ayuda a estar sacando información de todo lo que hacemos, de todos los aparatos con los que convivimos, están generando información, se está subiendo a la nube. Esa información es tanta información y ahí viene el tema de cómo la administro, el famoso Big Data, ¿verdad? Se genera mucha información que tengo que empezar a preparar para después poder hacer analítica de datos, después inclusive pensar en temas de inteligencia artificial con estos datos que tengo. El de tener tanta información en la nube y que cada vez generamos más, pues también nos hace vulnerables de estar conectados al Internet y entonces la ciberseguridad juega un rol muy importante. Hablando de nuestros procesos productivos y que no necesariamente se quedan ahí, pues por ejemplo la robótica, pues ahora es una robótica colaborativa que empezó a ayudar a las personas en las líneas de producción, en las líneas industriales, pero esta robótica colaborativa e inclusive remota está apoyando ya las cirugías, por ejemplo, en los quirófanos, ¿verdad? Y bueno, la parte de simulación tiene que ver mucho con el anticiparnos y diseñar soluciones siquiera antes de gastar un peso en algún prototipo y simulaciones muy complejas que antes no teníamos capacidad de hacerlas. Materiales avanzados, que esto pues también en la parte de la medicina tiene mucho que ver, pero en la parte de aeronáutica, en la parte automotriz también, ¿verdad? Para las características que demandan los productos de ahora, la realidad virtual aumentada, que si bien
esta hace 10 años era altamente utilizada por los videojuegos, hoy quizás la menor preocupación, obviamente sigue siendo un negocio muy importante, pero la menor preocupación del sector industrial es del videojuego, sino es cómo lo llevo yo para poder tener operaciones inclusive remotas de mi planta y teniendo acceso a ellas y ayudando a la gente que pueda tener una mejor convivencia con los procesos productivos. Inclusive ya aquí en Nuevo León ya se realizaron las primeras operaciones quirúrgicas utilizando temas de realidad virtual aumentada en el quirófano. Y la manufactura aditiva y bueno, y el desarrollo del software, ¿verdad? Son tecnologías que nos van a ayudar a lograr en esta combinación y muchas de ellas denominadas exponenciales, que los productos crezcan de una manera significativa sus capacidades, su desempeño, pero que por el otro lado baje también de manera significativa el tiempo de desarrollo y el costo para tenerlas nosotros disponibles. Un par de ejemplos aquí, la impresión 3D en el 2007, una pieza, imaginémonos cualquier pieza que nos costaba $10,000 fabricar, en el 2017 el equivalente de esa pieza pues valía ya $100, ¿verdad? Y para aquí al tema en el que estamos hoy, pues acuérdense todo el esfuerzo que se hizo, ¿no? Para el perfil del ADN, aquí el primer perfil que duró muchos años en darle forma y que se pudiera lograr, y la inversión de alrededor de $10 millones de dólares, pues hoy con una simple muestra la mandas por correo y te llega la información, todo tu perfil genético, ¿verdad? $100, ¿no? Entonces, una gran diferencia, y eso está haciendo posibles, pues, procesos, productos, servicios que 5, 10 años atrás quizás no lo imaginábamos, pero la tecnología no estaba lista para eso. ¿Qué estamos viviendo ahorita? La tecnología ya va más adelante de lo que nosotros ya estamos siendo capaz de diseñar productos, soluciones con estas mismas tecnologías disponibles. Y estamos entrando en esta fase, ¿verdad? Los negocios convencionales, sobre todo, están en esta línea que vemos ahí punteada recta debajo del cohete, pero las tecnologías exponenciales nos dan capacidad para mucho más, ¿verdad? Que es esa franja achurada. Y los que están pudiendo capitalizar este cambio tecnológico, pues son las startups, que son sobre todo las startups de base tecnológica, que son los que tienen el dominio del conocimiento y que rápidamente pueden adoptarlo y desarrollar sobre él. Aquí, ¿qué recomendaciones le damos a las empresas? O actúas como un startup, y que algunas lo están haciendo, inclusive están creando áreas para desarrollar interemprendimiento, o colabora con los startups, pero tú solito no vas a tener capacidad de asimilar todo este cambio tecnológico y vas a estar dejando oportunidades ir, porque quizás el competidor o un tercero sí está viendo este cambio tecnológico y está capitalizándolo en sus productos y servicios. Y bueno, cuando hablamos de biotecnología, industria 4.0, les decía yo que hay una fuerte relación, es una relación simbiótica entre este mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico, ¿verdad? Ahí están entrelazados, o más bien con las tecnologías ahora disponibles, se entrelazan muy bien, coinciden, pueden y se necesitan uno del otro si queremos hacer desarrollos de mayor complejidad, ya sea para el tema de salud, para el tema de alimentos, para el tema de ecológico, el tema de los animales, el tema de la parte del reciclado y los desechos, etcétera, ¿verdad? Tenemos oportunidad de empezar a combinar procesos. Y pues todos lo saben, sobre todo los que están aquí conectados, pues porque este es el negocio en el que están enfocados, pues es un sector de un importante crecimiento, donde sabemos y tenemos la fortuna como país, pues que estamos pegados al mayor consumidor, donde está el mercado más grande de necesidades biotecnológicas. Y si nos vamos hacia abajo, volteamos hacia el sur del continente, pues después de Brasil, México es en América Latina el que lidera este esfuerzo de biotecnología, pero el potencial es enorme, sigue creciendo en temas de salud, en agroalimenticio y procesos industriales. Ejemplos, y afortunadamente el tener ya tantas mentes pensando, combinando tecnología
con la biotecnología, me refiero a tecnología industria 4.0, pues ya hoy escuchamos y todos los días, ¿verdad? Y a todos lados el PCR y el genoma y el virus y la mutación y la gente que está haciendo el estudio sobre el virus, pues mucho de esto es gracias a estas combinaciones de tecnología y afortunadamente pues logran que los desarrollos se acorten. Lo vemos también en cuánto se está desarrollando en cuanto a patentes, por ejemplo. Esto es un ejercicio y un análisis de patentes de cómo se empiezan a mezclar las tecnologías, por ejemplo, de Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, impresión en 3D, con temas relacionados con la biotecnología. Empieza a haber una bioconvergencia, ¿verdad? En este, otra vez, mundo físico, mundo virtual y mundo biológico. Y bueno, en el mundo pues están sucediendo tantos cambios que empiezan a verse algunos trabajos amenazados, los muy básicos, los muy repetitivos, pero también por el otro lado empezamos a ver nuevas oportunidades en materiales avanzados, en la parte de inteligencia artificial, manufactura aditiva, simulaciones, etcétera. Entonces, si bien esta revolución está desplazando algunos trabajos porque se están automatizando, se están generando nuevas oportunidades y oportunidades de mayor valor agregado. Y para concluir, bueno, pues los beneficios de implementar Industria 4.0 en sus procesos, aquí hay algunos ejemplos: bajar o reducir significativamente el costo de producción, los costos logísticos por una mejor combinación de rutas, el inventario se reduce significativamente porque ahora tenemos una mejor predicción del mercado, costos de calidad, etcétera, mantenimientos, ¿verdad? Podemos predecir mantenimiento y dar únicamente a lo que se requiere o demandan los equipos y no a todo, ¿verdad? Y eso hace que la industria 4.0 sea ya muy recibida por las organizaciones, por los beneficios que les empieza a generar. Y bueno, con esto concluyo mi participación y al rato estaré ahí con ustedes en el tema de las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias por tu presentación. Y a continuación, seguiremos con la presentación del doctor Mauricio Carrillo. Le comparto su pantalla, doctor. No sé si estén viendo ahí la presentación. Yo ya la alcancé a ver. Ok, perfecto. Muy bien, doctor. Usted me indica acá cuando cambiar pantalla. Sí, muchas gracias, Enrique. Bueno, para empezar, quiero agradecer, bueno, a Enrique y al BioCluster y a los organizadores de este evento por invitarme y darme la oportunidad de platicarles, pues, un poco rápido, un par de ejemplos que les voy a mostrar a continuación, que muestran cuál ha sido la incidencia tecnológica, ¿no? Y los avances científicos que pues hemos generado y cómo eso se puede conectar actualmente a esta iniciativa, esta tendencia de la industria 4.0, porque pues estando en el área de la investigación, pues muchos de estos conceptos que acabamos de escuchar en la plática previa, pues han surgido básicamente del avance científico, ¿no? Y de necesidades científicas, ¿no? Y voy a ir tocando algunos de esos puntos a lo largo de la plática. Mi nombre es Mauricio Carrillo Tripp, soy profesor investigador del CINVESTAB aquí en la Unidad Monterrey, soy jefe de grupo del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Enrique, ¿podemos avanzar? Les quiero mostrar rápidamente el CINVESTAB aquí en Monterrey, en donde estamos, para quienes conozcan aquí la región. Estamos en el Parque Tecnológico y el del PIT, que es Investigación y Innovación Tecnológica, que está pegadito al aeropuerto, por acá en Apodaca. Entonces, adelantamos, por favor.
Y bueno, ya que vamos a hablar de modelos, quería traer esta cita famosa que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado por ahí. Se le atribuye a George Box, un estadista, ¿no? Muy reconocido, quien alguna vez dijo: todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles, ¿no? Entonces, estemos de acuerdo o no con esta afirmación, lo que quiero mostrarles, como les decía, pues son algunos ejemplos, pues en donde les voy a mostrar cómo es que usamos los modelos, ¿no? Sí, adelante. Entonces, a lo largo de la plática, en estos 15 minutos, voy a abordar muy rápidamente estas preguntas. ¿Qué es un modelo? ¿Para qué sirven? Y bueno, ya que el tema central de nuestro trabajo en particular es de biomoléculas, pues cómo construimos estos modelos, cómo los usamos y al final de cuentas, pues son útiles o no. Entonces, adelante, por favor. Quiero empezar con esta definición de modelo. Es una definición general de modelo que dice que un modelo es un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. En particular, pues hoy les voy a estar hablando de cómo usamos los modelos en esta definición para el estudio de biomoléculas. Adelante. Entonces, quiero abordar esas preguntas o respuestas a esas preguntas mostrándoles dos ejemplos que tienen que ver con trabajos que hemos realizado en los últimos 10 años, ya, una década ya trabajando en esto, en donde la intención es desarrollar fármacos de interés biomédico. Entonces voy a hablar rápidamente de dos casos. El primero son antibióticos seguros. En particular, uno de ellos con los que hemos estado trabajando es un antimicótico de amplio espectro y toxicidad reducida, en el cual la intención es emplearlo en tratamientos clínicos contra infecciones sistémicas causadas por hongos oportunistas en pacientes con sistema inmune comprometido. Y bueno, rápidamente les voy a mostrar resultados en donde mostramos que estos estudios in silico que hemos llevado a cabo a nivel molecular han permitido entender tanto el mecanismo de acción del fármaco original y poder así modificarlo para reducir la toxicidad que presentaba, ¿no? Ese es el primero. El segundo tiene que ver con a lo que ya ahora llamamos antivirales de nueva generación, ya que los blancos terapéuticos actuales, ¿no?, de los tratamientos que se utilizan como antivirales son enzimas propias del virus o de la célula hospedera que están involucradas directamente en el proceso ya sea de infección o de replicación. La propuesta innovadora es que generar una nueva generación de drogas, de fármacos, en donde el blanco terapéutico sean las proteínas estructurales del virus, en otras palabras, la cápside, y la mayor ventaja de esa estrategia es que en principio no generarían la resistencia que los tratamientos actuales generan, ¿no? Entonces, voy a hablarles un poquito de más detalle de estos dos ejemplos. Con profundidad pueden ustedes, si quieren, checar después de esta sesión, pues todo lo referente a esto está ahí en la página del laboratorio, triplab.com. Entonces, adelantamos, por favor. Y el primer ejemplo que les quiero presentar tiene que ver con esta droga, este fármaco, el antimicótico seguro. Adelante. Entonces, este es un proyecto multidisciplinario interinstitucional que ya lleva muchos años. El líder es el doctor Iván Ortega de la UNAM. Pues es mi mentor, amigo, a quien pues le voy a estar agradecido toda mi vida, porque justo con él fue que aprendí que es viable hacer una integración completa partiendo de la teoría, del cómputo y del experimento, para ir avanzando en los niveles y escalas biológicas, partiendo desde las moléculas, pasando por la célula, el organismo completo, incluso llegar a la clínica, ¿no? Que básicamente pues es la intención, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Entonces, pues yo saliendo de su grupo de investigación fue que me formé con esta visión y pues lo he ido implementando en mi propio grupo de investigación y con mis estudiantes. Entonces, en este artículo que les muestro aquí, pues reportamos esta nueva droga que es un antimicótico seguro. Adelantamos, por favor.
Entonces, el primer paso dentro de lo que conocemos o entendemos como el modelado molecular, pues involucra determinar cuál es la posición espacial tridimensional de todos los átomos que componen la molécula. Aquí les estoy mostrando dos ejemplos que tienen que ver con este ejemplo, en donde por un lado, del lado izquierdo está la droga original, la anfotericina B, y del lado derecho está el análogo químico que desarrollamos, es el A21, en donde en la parte superior pues les muestro la fórmula química de estas moléculas y cómo tienen que ser convertidas a una estructura molecular 3D para poder empezar a hacer los estudios, ¿no? ¿Sí? Adelante. Entonces, una de las primeras utilidades, ¿no?, de los modelos que les quiero comentar es que pues, nos permiten estudiar estas biomoléculas y otras, ¿no? Y así caracterizar sus propiedades biofísicas y termodinámicas. Aquí el punto clave es que es con muy alta resolución espacio-temporal y es algo que ninguna técnica o equipo moderno presenta, ¿sí? Entonces, es una ventaja muy grande de los modelos computacionales. Aquí estamos hablando de tener una resolución espacial de fracciones de Angstrom y una resolución temporal de femtosegundos, ¿sí? Entonces, esa es la resolución que nosotros tenemos al emplear estos modelos. Adelante. Y bueno, pues no solo hemos sido usuarios, sino también desarrolladores de modelos. Entonces aquí les presento este trabajo en el cual desarrollamos justo un modelo para poder seguir estudiando y entendiendo cada vez mejor las propiedades y mecanismos moleculares de distintas drogas. En particular, esta es del antimicótico que les presenté. Adelante. En donde esta es otra de las características importantes del modelado molecular, el cual es que nos permite poner a prueba hipótesis difíciles de realizar de otra forma. Sí, esa es una gran ventaja que nos dan los modelos moleculares, ¿no? Es relativamente fácil poner y comparar distintos escenarios. En el caso particular de la anfotericina, lo que hicimos en este estudio fue comparar distintos solventes, por ejemplo, y distintos modelos de la membrana que nos permitía obtener resultados de forma mucho más rápida sin bajar la calidad y la solidez, digamos, de la solución. La siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí podemos ver que pues, los modelos de los que estoy hablando ahorita, los modelos moleculares, entonces son valiosos porque nos permiten explicar de entrada los mecanismos moleculares de lo que está ocurriendo ahí, del proceso celular o del fenómeno biológico, pero también nos permiten predecir los comportamientos de estos sistemas, ¿no? Entonces eso es sumamente importante porque al final de cuentas eso nos está indicando que pues, estamos generando un conocimiento que representa de forma correcta pues, la realidad. Adelante. Entonces, el segundo ejemplo tiene que ver con antivirales de la siguiente generación. Como les decía, el término Next Generation tiene que ver con que hay un cambio de paradigma respecto a cuál es el blanco terapéutico, ¿sí? Antes, o bueno, no antes, sino bueno, antes y actualmente, ese blanco pues son las enzimas, ¿no?, de los virus o de la célula. La nueva propuesta innovadora es que ahora el blanco sea proteínas que no tienen una función enzimática, sino una función estructural. Adelante. Entonces, pues como dicen, para vencer a tu enemigo tienes que conocerlo. Entonces, una de las primeras iniciativas en la cual pues, nosotros nos empezamos a integrar es esta plataforma científica que se llama ViperDB, el cual es un repositorio, de hecho es el repositorio de referencia a nivel mundial actualmente de toda la información estructural de cápsides virales, ¿no? Entonces, toda estructura del virus, ¿no?, que se conoce está depositada, hospedada, curada en este repositorio.
que bueno, ya de hecho ya se convirtió en un portal científico y como les decía, pues es la referencia mundial actualmente en el área de virología estructural. Y como tal, pues tiene una inmensa cantidad de datos, ¿no? Como ya se mencionaba en la charla anterior, este es un ejemplo de Big Data que también está en la nube, ¿no? Esto es un servidor que está por ahí en algún lugar y que pues cualquiera puede accesar remotamente y hacer uso de esos datos para pues realizar análisis de distintas índoles. Adelante. Otro problema que se puede presentar es, ok, ya tengo todos mis datos en algún lugar, en la nube, en realidad no me importa en dónde estén, con tal que yo los pueda accesar. Y justo ese es el punto, el acceso de los datos. Y en el caso particular del modelado molecular, un aspecto súper importante es la visualización. Entonces es indispensable poder manipular estos modelos tridimensionales pues en el monitor, en la computadora que uno está trabajando para poder apreciar pues distintas características que nos van a dar indicios de cómo están ocurriendo las cosas, ¿no? Entonces, esas herramientas en muchos casos no existen todavía y sin embargo, pues uno tiene el problema. Entonces uno pues tiene que echar mano de sus habilidades y pues resolver el problema. Y en este caso, pues nosotros desarrollamos una herramienta de visualización de estos modelos moleculares que permite hacerlo de forma remota, ¿sí? Entonces, independientemente de dónde estén los datos hospedados, en la nube, básicamente, desde nuestra oficina, desde nuestra casa o incluso desde la playa, si queremos, podemos conectarnos y hacer esta visualización en tiempo real prácticamente de los resultados que se estén generando. Adelante. Y bueno, llegamos a otro problema en el caso particular de los virus. Como les mencionaba al principio, los sistemas biológicos pues son de distinta complejidad. En el caso de los virus, pues es una de las entidades biológicas de mayor complejidad debido a sus características estructurales y elementos que los componen. Entonces, su estudio pues es complicado, ¿sí? O sea, no es trivial. Entonces, para intentar aliviar esa situación, también desarrollamos modelos tipo Maya para poder estudiar el virus o la cápside del virus de forma completa, ¿sí? Entonces, pues aquí les estoy mostrando un artículo en el cual reportamos el desarrollo de un modelo de este tipo. Adelante. Y bueno, y aplicamos este modelo para estudiar y entender un poco más, por ejemplo, aspectos de la mecánica del virus y de la cápside, cómo es que el virus o la cápside responde ante fuerzas externas, ¿no? Mecánicas, cómo se deforma, y eso pues nos ayudó a entender o a identificar en la estructura de la cápside en dónde es que están esas regiones débiles que pues son más vulnerables, ¿sí? Entonces recuerden, estamos tratando de ir o llegar hacia el punto de pues mi interés es desarrollar o generar un antiviral, ¿no? Entonces pues el conocer las debilidades del virus, eso pues nos va a dar información importante. Y este es un ejemplo de cómo desarrollamos un modelo que nos permitió estudiar a la cápside completa y identificar algunos de estos puntos débiles. Adelante. Entonces llegamos a estas dos preguntas fundamentales, ¿no? O sea, ¿cómo se forman los virus? Porque si la idea es, si yo entiendo cómo es que se forman, pues entonces puedo idear estrategias para impedir que se formen, ¿no? Entonces, básicamente, esa es como la esencia de la idea de estos antivirales de nueva generación, ¿sí? Entonces, aquí en este trabajo reportamos una propuesta, una idea que tiene que ver con la existencia de algunos puntos clave en la cápside del virus que nos va a permitir inhibir su formación, ¿sí? Adelante. Entonces, este modelo de residuos clave nos permitió identificar esos puntos, ¿no? Responsables de la formación del virus. Aquí lo que les estoy mostrando es a la izquierda una representación
gráfica de un virus característico de este tipo de geometrías icosaédricas y la gran mayoría de los virus tienen esta geometría. Este es un ejemplo en donde, partiendo de este modelo de residuos clave, en donde tenemos una definición muy clara de a qué le llamamos residuo clave en el contexto de la cápside viral, nos ayudó justo a identificar puntos específicos en la estructura de la cápside que pues son los responsables, ¿no? de la formación de esta. Y esos puntos, para este caso, este ejemplo, se los estoy mostrando del lado derecho, para un par de las proteínas que forman la cápside. Ahí les muestro la localización puntual de 4 sitios que encontramos son responsables de la formación de la cápside. Adelante. Y bueno, se los digo porque hasta ahorita pues les he mostrado toda la cuestión teórica y predicciones computacionales, pero lo último que les acabo de decir, que es eso, ya lo validamos de forma experimental y efectivamente esos 4 puntos que les mostré en la diapositiva previa, que les estoy llamando los residuos clave responsables de la formación de la cápside, los quitamos, ¿no? Ya en el laboratorio. Utilizamos biología molecular, ingeniería genética para quitar esos residuos únicamente de las proteínas de la cápside. Del lado izquierdo les estoy mostrando una foto de cómo se ve el virus original. En realidad, pues es todas esas manchitas claras que están a la izquierda, que son como puntitos en la foto, esos son los virus, es la cápside viral. Hay muchos, uno de ellos está ahí indicado con la flecha roja hacia la parte izquierda superior. Y como ven, pues en la muestra a cual le sacamos la foto, pues hay muchos virus, ¿no? De estos. Y del lado derecho les muestro resultados experimentales en donde, primero mutamos las proteínas de la cápside de este virus, en los cuales quitamos esos residuos específicos en esas posiciones e intentamos volver a ensamblar, ¿no? esas proteínas, y lo que encontramos es que las mutaciones que en donde quitamos los residuos estos clave, que fue una predicción teórica, la cápside ya no se formó, ¿sí? Entonces, como les decía, esta es la validación experimental de la predicción teórica computacional de la cual les estuve hablando en las diapositivas previas, ¿sí? Entonces, pues esta es como la evidencia contundente de que todos los modelos que desarrollamos, que empleamos y que estudiamos y que de ellos generamos datos de información y conocimiento y predicción, pues son certeros, ¿no? Adelante. Y bueno, en resumen, pues llegando ya a la cuestión de antivirales, pues finalmente puedo decir que esa integración teórica computacional experimental pues nos permitió identificar ya biomoléculas con potencial antiviral. Lo que les estoy mostrando aquí son resultados muy recientes que logramos obtener en colaboración con la Universidad de Southampton, el grupo del doctor Ali Tavasoli allá en Reino Unido, en donde con todo lo previo que les había mostrado nos dio una muy buena idea dónde buscar, cómo hacerlo, y pues lo que les estoy mostrando aquí son las primeras moléculas que tienen ese potencial antiviral del que les he estado hablando, cuyo blanco ya no es una enzima viral. Ahora el blanco es una proteína estructural del virus, en particular la proteína que forma la cápside. Entonces, en azul y naranja es una de estas proteínas, y las moléculas que se ven ahí en rojo y verde son estas moléculas o biomoléculas que identificamos con una plataforma experimental in vitro, y que después, utilizando estos modelos y metodologías teórico-computacionales, logramos explicar el mecanismo molecular, dónde es que se están uniendo, y lo que vemos es que justo la región de unión
de la proteína y estas moléculas que ahora llamamos antivirales, pues es justo la región en donde se van a pegar las proteínas para dar lugar a la cápside, que es la franja naranja que vemos ahí. Es justo, esa es la región de interfaz que es fundamental o clave para formar la cápside, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, como les decía, con una resolución muy alta, o sea, de fracciones de Angstrom, cuáles son las interacciones importantes, dónde es que se están llevando a cabo y por ende, cómo es que estas moléculas están impidiendo la formación de la cápside. ¿Sí? Adelante. Y bueno, ya para terminar, pues debo agradecer las fuentes de financiamiento. Todo lo que les presenté, pues es gracias a varios proyectos que nos han aprobado por parte de CONACYT. El mismo Sinvestab también ha aportado considerablemente. Y me faltan dos todavía. Quiero terminar con dos ideas también que me parecen importantes para cerrar esta idea de los modelos y pues para dar respuesta a las preguntas iniciales que planteé. Pues aquí puedo decir que pues si los modelos permiten transitar de forma racional esta ruta crítica de transformación, que es pasar de datos a información, a conocimiento y a una aplicación. ¿Sí? Entonces, pues sí, la respuesta a los modelos son muy útiles y cuando son bien aplicados, pues nos permiten ir del inicio al final en esta ruta. ¿Sí? Y bueno, y ahora sí, por último, la siguiente diapositiva, quiero dejar una idea también importante que quizás pueda dar pie a discusión después en la sesión, y es que creo fuertemente que este concepto de la industria 4.0 necesariamente debe de ir a la par con la investigación, como ya les mostré, pero también con la educación. Es fundamental, ¿no? Esos dos pilares para que, en mi opinión, funcione este concepto de la industria 4.0. En ese sentido, pues también quiero comentar que aquí en Sinvestab Monterrey tenemos estos dos programas de posgrado, uno en Ingeniería y Física Biomédicas y el otro en Educación en Biología para la Formación Ciudadana, la cual está enfocada básicamente a pues, generar conciencia, ¿no?, en la ciudadanía de muchos aspectos de los que les he estado hablando y de los que pues, vamos a discutir en esta sesión. Y creo que ya la siguiente es con la última y pues les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor Carrillo, por tu presentación. Sin duda es un tema que estamos viviendo, ¿no? El tema de antivirales y bueno, esto de modelado computacional de biomoléculas creo que va a tener un fuerte impacto en la sociedad a corto plazo, ¿no? Y muy buena la información también de los posgrados que ofrecen en Sinvestab. Si tienen alguna duda o quieren información, también acérquense con Enrique de Zamacona para este posgrado en Ingeniería y Física Biomédica y para maestría en Educación en Biología para la Formación Ciudadana. Muchísimas gracias. Y ahora muchas gracias. Damos inicio a nuestra última ponencia con el doctor Leonardo Ríos de la Universidad de Edimburgo con el tema de automatización en bioprocesos. Adelante, doctor. Perfecto. A ver, avísame si pueden ver ahí la pantalla, pueden ver ahí mi... Listo, doctor. Perfecto. Ok. Muchas gracias por la invitación. Ha sido súper interesante ver estos diferentes aspectos de la industria 4.0 en biotecnología y cómo se relaciona, ¿no?, con lo que estamos haciendo todos nosotros. Así que ahorita voy a platicar un poquito, así de manera resumida, lo que hacemos en mi laboratorio. Un poquito lo voy a intentar relacionar con lo que hemos estado hablando aquí antes y espero si ya para cosas más en detalles, pues nos preguntan ahí en los chat o al final. Entonces, bueno, entonces sí, yo estoy aquí en la Universidad de Edimburgo desde el 2017. Usualmente el clima, bueno, ahorita el clima está bonito, está ahí soleado, pero solo dura ahí 2 o 3 semanas y no solamente está lloviendo por acá. Y lo que hacemos es, bueno, lo que hago yo en mi laboratorio,
poquito por informaciones, mezclamos lo que es, ¿cómo llamaremos? Bioprocesos, biochemical engineering, que es estos equipos que se tienen que usar, el uso de los equipos y el escalamiento para producir compuestos útiles, digamos, para la industria, pero también mezclándolo con lo que llamamos biología sintética, que es un poquito más el diseño de microorganismos, pero utilizando herramientas de ingeniería, digamos, ¿no? Estos conceptos ingenieriles. Entonces, mezclamos estas dos cosas en mi laboratorio. Y entonces, una de las ideas principales, digamos, para poder el diseño de estos nuevos microorganismos o sistemas biológicos que tengan alguna aplicación es seguir estas metodologías de ingeniería, digamos, ¿no? Estas etapas, digamos, diferenciales. Y una de ellas de nosotros es mucho el uso de la automatización, por ejemplo, ¿no? Entonces está una primera etapa que es como que la parte in silico, el DNA Design Build, es el diseñar los sistemas, pero después entra la automatización, que es para realmente crear estos sistemas y probar cómo funcionan estos sistemas. Y es donde entra un poco ahí que podemos obtener muchísima información, un poquito la Big Data, ¿no? Y después, ¿qué se hace con toda esta data que se puede obtener? Entonces, ahí ha cambiado bastante este ciclo iterativo, lo que entramos de automatización, y voy a platicar un poquito de avances y ventajas, desventajas que hemos encontrado, sobre todo en esta área. Entonces, primero voy a platicar un poquito algunos casos que hemos trabajado y luego cómo estos sistemas de automatización nos han sido útiles. Entonces, bueno, biología sintética, nada más voy a mencionar rapidito que el chiste de aquí es, queremos hacer el diseño de biología, pero hacer herramientas para diseñar la biología, un poquito así como en ingeniería, ¿no? Tenemos herramientas, tenemos estándares para poder construir cosas. Biología sintética es similar, queremos tener herramientas. No voy a ir mucho a detalle, pero es un poco lo que hacemos en nuestro laboratorio. iGEM es muy conocido para los que conocen biología sintética, ¿no? Que hacen herramientas para poder construir sus sistemas. En nuestro caso nos hemos estado yendo a hacer herramientas, pero para modificar el genoma. En este caso, más que nada de bacterias o levaduras de cerveza. Entonces, herramientas que sea fácil de modificar el genoma, que sea de forma estandarizada y que podamos usar robots para modificar el genoma. Entonces, hay que diseñar las herramientas para eso. Entonces, hemos trabajado un poquito nosotros en eso. Ya no voy a ir tanto a esas herramientas, pero un poquito aquí. El chiste es que ya no queremos el multiplex genome engineering, no queremos modificar un gen a la vez. Queremos poder modificar ya un genoma rápidamente, varios genes al mismo tiempo o varias componentes de forma grande. El chiste es poderlo hacer de forma más rápida y que obtengamos un resultado siempre estable, digamos, ¿no? Y eficiente. Entonces, estas son las herramientas que hemos trabajado. Y, bueno, un poquito casos de estudio donde nos hemos ido es, ¿por qué queremos modificar estas bacterias? En donde nos hemos ido, una es, queremos que logren, por ejemplo, en vez de usar glucosa para producir biocombustibles, fármacos, queremos que usen esos gases, pues que son medio nocivos, digamos, para el ambiente, que a partir de estos gases produzcan biofuels, biomateriales, ¿no? Entonces, a eso hay que modificar las bacterias bastante obligatorias para eso, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando un poquito acetógenos, por ejemplo, tenemos un proyecto un poquito trabajando esto, que a partir de estos diferentes gases, ciertas bacterias produzcan acetato y después con un consorcio de otras bacterias, por ejemplo, Yarrowia política, que nos produzcan biofuels o otros materiales. Pero para lograr hacer esto hay que modificar bastante los microorganismos, que es donde estas herramientas y la automatización van a ser importantes. Pero otros casos donde hemos estado trabajando es la producción, por ejemplo, en este caso es una anti-cancer drug, Taxol. Entonces aquí hay toda una ruta metabólica a la izquierda donde hay que modificarla para que ¿cómo se llama? Una farmacéutico anticáncer que producen las plantas, que sea producido más bien por una levadura de cerveza. Hay que modificarla totalmente y luego hay que integrarla a un bioproceso
digamos, aquí estamos usando unas bits, una resina que absorba el producto. Entonces, estamos modificar la producción del compuesto con la levadura, pero también la purificación o la obtención de este. Entonces, hay que integrar a varias cosas, que usualmente es un problema difícil de integrar estas dos diferentes cosas, producción de un fármaco y la purificación. A veces están como que separados y peleados. ¿Cómo se pueden optimizar de forma integrada? Es algo que hemos trabajado, y ahí es donde también el automatizar esto no es nada sencillo, porque son bioprocesos muy diferentes, operaciones muy diferentes. Vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, donde también estamos trabajando queremos ya movernos de procesos batch para producir estos biocompuestos a flujo continuo, procesos de flujo continuo. Entonces, ahí también es un poquito donde hemos estado trabajando. Pensamos que va a ser un gran cambio en la industria de la biotecnología en general. El flujo continuo va a hacer que las cosas sean mucho más baratas, y ahí también la automatización es mucho más fácil de implementar. Entonces, es un cambio que va a cambiar bastantes cosas y va para allá un poquito la industria. Y bueno, para afinar un poquito dónde estamos también aplicando esas herramientas, tenemos un proyecto interesante que es la producción de como le llamamos en español, carne artificial, digamos. Artificial meat. Entonces, es un problema con eso. Es una industria que está creciendo muy grande, muy rápidamente, donde pues sí, ya se puede, digamos, hacer la carne artificial en el laboratorio. La cosa es que es muy cara. La cosa es cómo se escala ese producto. Y entonces ahí hay que optimizar muchísimas variables, hay que aplicar bastante de lo que he mencionado, y entonces es un proyecto interesante donde estamos trabajando, ¿no? Lo interesante aquí es cómo muchas de las herramientas que nosotros desarrollamos para producir esos fármacos, las drogas esas anticáncer, pues están siendo muy útiles para esta nueva área de la forma de alimentos, pues para que puede cambiar radicalmente cómo se producen alimentos, digamos, ¿no? Y pues, es un proyecto que bastante interesante. Y entonces aquí es donde entra lo de, déjale, pongo aquí, ¿cómo ponemos? Ahí, la automatización. Tenemos va a correr aquí un videito, la ventaja de Edimburgo, tenemos lo que le llamamos la Edinburgh Genome Foundry, que es unas como le llamamos, unas instalaciones donde se han integrado muy bonito, como ustedes pueden ver, unos robots donde se pueden diseñar sistemas biológicos, se pueden construir, se pueden probar de forma totalmente automatizada. Entonces, estos incluyen tanto el pipeteo, digamos, ¿no? de laboratorio, pero sobre todo, lo bonito son estos diferentes tipos de robotic arms, le llamamos, que pueden tomar los diferentes platos o las diferentes reactivos y moverlos a diferentes entonces etapas del proceso, ¿no? Por ejemplo, ahí están poniendo los líquidos, estas son las arms que van a moverla, ponerlos a incubar a ciertas temperaturas. Por ejemplo, aquí tenemos donde se van a inocular, por ejemplo, es el agar, y se inoculan con este otro robot, o luego se van a tomar los colony pickers para tomar las colonias, otro robot a ver las colonias, ahí las va a empezar a tomar. Entonces, esta es una instalación que tenemos, que tiene muy integrado muy bien todas estas etapas pues, para diseñar y para realmente construir todas estas diferentes microorganismos modificados. Entonces nosotros hemos trabajado, pues tenemos la ventaja de haber trabajado bastante con esta Edinburgh Genome Foundry. Aquí le voy a parar. Sin embargo, estos sistemas, aunque están muy interesantes, muy usados, tienen ciertos problemas. Estas, como le llamamos, las instalaciones, algunos de los problemas son, por ejemplo, la Edinburgh Genome Foundry, todo está hecho por Thermo Fisher, pero si quisiéramos integrarla con otros productos, otros robots de otras empresas, no se puede, por ejemplo. No se pueden integrar con otros tipos de equipos. Están diseñadas, en modelo de negocio, están diseñadas para que nada más puedas comprar los consumibles de la compañía, de la empresa, que son muy caros. Pues los dan mucho más caros, ¿no? No los puedes modificar, customizar, no los puedes modificar. Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Ya para la industria va moviéndose muy rápidamente y se quedan a veces obsoletas rápidamente.
Uno de los grandes problemas es muchas veces no puedes acceder a la información, a la data, a toda la data, que es un problema si uno quiere, por ejemplo, compartir en la nube la data con las nuevas cosas. Es muy complicado, es difícil, complicado, o hay que pagar, ¿no? Muy caro por eso, ¿no? Y eso también ha provocado que cada grupo luego de investigación trabajan con ciertas empresas, pero no se comparten muchas cosas, hay una sense of community, ¿no? Entonces ahí ha sido un poquito un problema que ha llegado o sea, se han hecho muchos avances, sin embargo también estas cosas han limitado un poco su uso, y entonces ha habido una tendencia, uno de los usuarios de llamar lo que llamamos open source automation. Ciertas nuevas empresas empezaron a hacer robots, muchos eran como do it yourself, pero también ahí como que era difícil, digamos, integrar todo. Lo que empezó a cambiar fueron ciertas empresas que empezaron a hacer ciertos como pequeños módulos, pero que eran open source, pero que digamos que funcionaban hacían las operaciones básicas, funcionaban y eran bastante accesibles. Unos ejemplos es OpenTrons, pero hay varios. Entonces, estos sistemas eran sistemas bastante básicos, que lo único que más bien que estaban diseñados para hacer era para hacer pipeteo. Sistema básico que te pipeteaba, pero muchas veces era el problema número uno de la industria, o la necesidad número uno era eso. Y después las demás cosas se hacían manualmente, ¿no? Aquí la chica ponía el software, lo que quería pipetear, se hacía rápido el pipeteo con este robot que era bastante accesible, no muy caro, y después la chica ya va a tomar el plato y lo va a poner en los diferentes equipos que ella quiera de forma manual. Y la verdad es que en muchos lados de la industria así se usa esto, funciona bastante bien y te puede ahorrar muchísimo tiempo. Este robot lo que va a hacer es este pipeteo, que es una de las etapas que consume más tiempo en la industria. Sin embargo, que después se movió un poquito, bueno, antes de saltarme eso, el gran bottleneck de estos sistemas era que antes uno tenía que saber cómo codificar para mandarle la información a esos sistemas. O la diferencia entre las empresas que vendían esos robots caros y estos nuevos robots es que el software, la interface, digamos, luego no existía. Entonces, solo la gente que sabía codificar con Python podía utilizar esos sistemas de open source. Ya recientemente cada vez más han empezado a hacer estos, como le llaman, interface, al de la izquierda. Es más fácil de usar, digamos, no tiene que saber codificar para usar esos robots. Sin embargo, no puede usar todo el potencial, digamos, ¿no? Que es que si uno sabe codificar, entonces realmente puedes hacer cosas que nadie ha hecho antes, ¿no? El potencial es bastante grande. Pero bueno, ¿cómo funcionan ya estas interfaces? Cada vez más son más sencillitas, ¿no? Entonces uno usa internet y sin saber codificar puede uno, entonces, esto es lo que realmente ha logrado que se utilice mucho más estos sistemas robots, es que se quitó esa brecha de saber codificar, ¿no? Ya muchas empresas venden estos sistemas, estos softwares, se dedican a hacer estos softwares, es una gran área de la industria, ¿no? Estos softwares que realmente hacen que los robots sean accesibles. Sin embargo, si uno sabe codificar, uno le puede sacar muchísimo más jugo a todo esto. Es lo que luego le recomiendo a mis estudiantes, les digo que este es un área donde hay que aprovechar, porque es donde uno realmente entonces puede hacer todavía cosas más novedosas, ¿no? Y donde más le saca uno provecho a estos equipos. Si uno sabe codificar, le saca ahí todo. Bueno, entonces después, ¿cómo ha evolucionado esos sistemas? Cada vez se han empezado a hacer como diferentes pequeños módulos que uno puede entonces como modificar su robot o upgradear su robot, como si upgradear sí, mejorarlo. Entonces uno puede comprar pequeños modulitos para hacer la PCR, digamos, para usar magnetos para purificar cierto DNA, controlar la temperatura, hacer cosas estériles. Entonces ya después uno todavía como que puede empezar a modificar un poquito este robot con un budget accesible, y ya puede uno entonces aquí, por ejemplo, poner aquí es para hacer la PCR. Esto se ha utilizado mucho, por ejemplo, robots para el COVID-19, diferentes formatos uno puede poner así de filtros, y también sobre todo para purificar aquí el DNA, esos son magnets bits,
se usa bastante en estudios para poder purificar, digamos, el DNA. Todo eso se usó mucho para el COVID-19, para sobre todo la purificación del DNA. Sin embargo, aún así, donde se ha podido aprovechar mucho estos robots es que se pueden modificar todavía mucho más. Por ejemplo, ¿qué tal si uno quiere utilizar diferentes racks, digamos, diferentes hardware, diferentes labware? Ahí es donde sí hay una comunidad muy grande donde se comparte bastante, uno puede diseñar realmente todo el diferente tipo de racks, de sistemas que hacen que estos sistemas de automatización sean súper flexibles para realmente solucionar diferentes cosas que sean específicas para la empresa o para la academia. Entonces esto, el 3D printing ya es bastante accesible y los estudiantes que logran entender eso de codificar y utilizar estos diseños de printing pueden hacer totalmente cosas novedosas y muchas veces un robot barato, pero con nuevas cosas, nuevas codificaciones, nuevos códigos y nuevos sistemas de aquí, pueden funcionar mejor que los robots bastante caros de las empresas grandes, ¿no? Puedes realmente proveer diferentes soluciones. Por ejemplo, ejemplos de aquí es un proyecto de COVID-19 que utilizamos. Este cuate desarrolló una cosa para quitarle el vial, el decapping, digamos, quitar un vial, digamos, con 3D printing. El simple hecho de poder con un robot quite el vial para el COVID-19, por ejemplo, era muy caro los robots que podían hacer eso. El chico con 3D printing, estos robots baratos, encontró una solución bastante fácil que se utilizó en ciertas universidades aquí en el Reino Unido para el COVID-19, digamos, ¿no? Entonces se pueden entonces hacer soluciones muy interesantes con este tipo de sistemas. Y sobre todo, donde se conviene, está una gran área que está, es si podemos combinarlo con inteligencia artificial. Es la ventaja de estos open source, es que la data pues, se puede compartir, se puede obtener, la podemos hacer lo que queramos con bastante de la información que obtenemos y se pueden entonces combinar con algoritmos de inteligencia artificial. Un ejemplo es algo que estamos trabajando, pero que no empezamos nosotros cuando continuamos con un equipo de Marburg en iGEM, que es donde estamos teniendo colonias, por ejemplo, colony picker, están creciendo las colonias y una agar plate. Le podemos poner una cámara, por ejemplo, y ver en tiempo real qué tan rápido están creciendo las colonias, del color que están sacando, y la cámara pues puede aprender, ¿no? Puede detectar cuáles son las mejores colonias, qué colonia, por ejemplo, produce un color que se puede relacionar con para lo que estamos probando, y la cámara puede entonces entender cuál de esas colonias, bueno, la cámara con un algoritmo de inteligencia artificial, cuál de esas colonias es la mejor, tomar esa y de ahí como que mejorar o hacer el ciclo iterativo para mejorar esas colonias aprovechando estos algoritmos de inteligencia artificial. Son cosas que no se pueden hacer hasta con los robots tradicionales de las empresas que mencioné, ¿no? Se tiene que usar open source, uno tiene que saber cómo meter esos sistemas de inteligencia artificial, pero lo que puede uno hacer en estas cosas es impresionante, ¿no? Entonces puede uno realmente mezclar todo esto. Entonces, fue un poquito rapidito entonces lo que estamos en el laboratorio, pero para concluir, sí quería decir entonces, bueno, que la automatización está siendo, se está volviendo accesible y en estos casos ayuda, por ejemplo, a diseñar, ¿cómo se llama? Bueno, bioprocesos o como microbial cell factories, lo que llamamos, ¿no? Microbial fábrica, células, fábricas microbianas para producir sistemas, fármacos de forma más rápida. La inteligencia artificial va a cambiar realmente cómo se está funcionando esto de utilizar los robots para optimizar estos sistemas. Entonces, ¿por qué? Porque se va a aprovechar de toda esta data que podemos obtener y hay cosas que los humanos realmente no podemos hacer, pero con los sistemas de inteligencia artificial se puede. Y el impacto pues está siendo enorme, ¿no? En diagnósticos se vio ya para el COVID-19, se ha aplicado para testing, se aplicó para diseñar nuevas vacunas. La industria de la comida, como mencioné, va a ser algo bastante grande, se va a todo radical, cómo se van a cambiar acuacultura, el ambiente. Entonces ahí los impactos van a ser muy, muy grandes. Entonces, igual para finalizar, quiero agradecer a mis colaboradores, proyectos donde está involucrado también con ACID y ciertas
funding, ¿cómo se llama? Fondos de aquí del Reino Unido y colaboradores también en Estados Unidos, de México, de Londres, y espero que no me haya pasado tanto de tiempo, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Pues bueno, una vez ya terminando las presentaciones de aquí los panelistas, continuamos ahora con la parte de preguntas y respuestas, comentándole al público, si tiene alguna pregunta, siéntese en la libertad de ponerla en la sección de Q&A o en la sección de chat. Y pues en este momento estaremos empezando a contestar aquí con los panelistas. Puede ser una pregunta dirigida a todos o puede ser una en específico, como prefieran. Y yo quisiera empezar, bueno, preguntándoles a los tres, después de todo lo que vimos hoy, ¿cómo consideran o cómo sugerirían que la industria pueda adaptar estas tecnologías de vanguardia? Digo, siento que a veces puede ser muy futurista, pero realmente, bueno, lo que vimos hoy es que ya realmente todo esto es muy aplicado. Entonces, a su parecer, ¿cómo pueden las empresas ahora empezar a mirar un poquito estas tecnologías y empezar a adaptarlas, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos contigo, Abraham. Sí, gracias. Sí, pues mira, estas tecnologías son tan transversales, por lo tanto se pueden aplicar en muchas industrias, decíamos en el agro, en la salud, en la manufactura, y yo creo que lo que ya estamos viviendo hoy, lo comentaba yo hace un momento, ya nos está limitando más nuestra capacidad de imaginación y de posibilidades de combinar tecnologías para nuevas soluciones que las mismas tecnologías. Las tecnologías están avanzando muy rápido. Ahorita vimos varios ejemplos muy interesantes donde están avanzando muy rápido en su desempeño, están siendo muy accesibles en cuanto a costo, pero simplemente es la capacidad de poder combinar todas estas tecnologías. ¿Qué creo que tienen que hacer las empresas? Pues obviamente entenderlas, entender las dinámicas de estas tecnologías. Van a salir al mundo y el mundo está inundado, ¿verdad? Es demasiado lo que hay allá afuera. Y una manera de sortear este camino o de cerrar esa brecha que decíamos de donde está la tecnología a donde estoy yo hoy es colaborando con terceros que quizás dominen puntualmente ciertas áreas de interés tecnológico para nosotros. Conectarse con estos startups de base tecnológica, estos emprendedores que están sacándole provecho y jugo a estos desarrollos. Entonces, creo que sí hay que observarlas, hay que utilizarlas y poner a volar la mente en esas combinaciones nuevas y pensando que hay mucha tecnología allá afuera desarrollada ya disponible. Bien, doctor Carrillo, quisiéramos conocer su opinión. Sí, gracias. Pues mira, yo, como ya lo platiqué, pues yo no estoy en el área de la industria, entonces yo no tengo mucha experiencia en ese sentido. Lo que sí he visto es que desde hace mucho tiempo, como lo mencioné al inicio de mi plática, mucha de esta tecnología que hemos estado hablando ahorita, pues se ha originado de laboratorios de investigación científica, ¿no? Y que ahora se ha ido implementando cada vez más o en la industria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos conceptos de la nube o de sesiones remotas, Big Data, automatización, pues son conceptos que en la ciencia ya veíamos desde hace varias décadas, ¿no? Entonces, pues es un gusto ver que todas estas innovaciones van alcanzando cada vez más y más rápido otros aspectos, digamos, de la sociedad, ¿no? Como es, en este caso, pues la industria, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que se comentó respecto a que, pues, nuestra imaginación es la que va a permitir hacer esa vinculación, ¿no? Yo, en mi experiencia también lo que he visto, confieso que es una experiencia limitada con la industria, pero lo poco que he podido apreciar es que al menos hace algunos años todavía había una importante
rechazo, podría decir, por parte de la industria a cambiar, ¿no? A incluir filosofías de invertir en investigación, por ejemplo. Y creo, espero no equivocarme, una impresión actual que tengo es que eso está cambiando, ¿sí? Lo cual es bastante bueno para todos, creo, ¿no? Entonces, pues con esa observación quisiera terminar mi comentario. Gracias, doctor Carrillo. Y doctor Leonardo, y sus impresiones. Sí, creo que pues, Mauricio y Abraham creo que ya pues, han mencionado exactamente cómo lo voy a repetir, ¿no? Sí, que tal vez por ejemplo algo que hemos visto un poquito más de este lado, nos ha ayudado a nosotros tal vez a trabajar con la industria, es como te dice Mauricio, incentivos para que no tenga tanto riesgo la industria para cambiar, digamos, ¿no? Igual, nosotros si industrias al principio pues están muy contentos, trabaja todo, si ¿no? Las contactamos, si les enseñamos lo que están haciendo, a menos de que no tenemos tal vez esquemas, ¿no? Podemos compartir estudiantes, maestría y no les cuesta nada y sirve para ver si después contratan a alguien, pero ahí podemos probar varias cosas de riesgo y una vez que funcione, y ellos tienen muchas ventajas, ¿no? Luego que se queden patentes, todo eso. Entonces, incentivos para que la industria trabaje con la academia o que tome esos riesgos. Algo que hay un poquito más, digamos, acá, ¿no? Que para que entonces sí tomen esos riesgos o que más diálogo, industria, academia y con emprendedores también, ¿no? Que también que compartan ideas. Entonces, yo creo que exactamente que he visto en México está cambiando más ese paradigma y sobre todo también que la industria, que haya mucha gente que preparada con doctorados que de la academia ¿no? Que se muevan a la industria, que haya más gente con doctorados que se muevan a la industria, que tengan esa chance de traer esos conocimientos y esa mentalidad de ir probando cosas nuevas, estos riesgos que es algo también, ¿no? Que ya está pasando más en México y que permite entonces adoptar estas nuevas tecnologías. Muy bien, doctor. Y bueno, ahorita que comentan, podemos concluir entonces que los tres consideran que es muy importante el tema de colaborar, ya sea con la academia o con otras empresas que, como comenta el ingeniero Abraham, son más especializadas. Y el hecho de, como comentan también, de investigar, ¿no? Que las mismas empresas empiezan a invertir con su competitividad mediante la investigación tecnológica. Pero aquí ahorita que comenta el doctor Leonardo, se me hace una parte muy importante que es el tema de la formación. Y es que cómo pueden, ahora sí en el punto de las universidades o centros académicos, cómo pueden ellos adaptarse a generar profesionales establecidos, profesionales que tengan una amplia empleabilidad, que estén preparados para lo que viene, cuando vemos que el tema de conocimiento, tecnología va creciendo un paso muy acelerado. Entonces, no sé si en sus áreas ustedes hayan visto que pues, vienen cambios importantes en el tema de la educación y de la preparación de recursos humanos. No sé si ahora empezamos al revés, el doctor Leonardo. Sí, entonces, bueno, sí, a nivel de formación, sí, las cosas van cambiando, ¿no? Bastante rápido. Entonces sí y un poquito lo que hemos visto nosotros sí es, por ejemplo, muchos de los proyectos de investigación, estancias de investigación van siendo, me dices si me escuchas o si me trabé, ¿no? Van siendo con colaboración con la industria. Y sobre todo con colaboración también con emprendedores, porque ahí es donde se va viendo cuáles son las nuevas tendencias, las nuevas
los que están tomando riesgos, ¿no? Y que están saliendo cosas nuevas. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta más de que, a ver, dime, Enrique, si sí me escucho bien o se me está trabando tantito. Sí lo escuchamos bien, doctor. El video está un poco trabado, pero sí lo escuchamos bien. Pero sí me escucha bien, ¿no? Entonces sí, el diálogo entre, ya es también la academia, la industria, el público también y gobierno es bastante importante. Entonces, por ejemplo, ok, bueno, con la industria ya mencionamos, ¿no? Trabajamos bastante con el área de, pues para ver cuáles son las necesidades a través de ofrecer proyectos de investigación con los estudiantes en la industria, pero por ejemplo está también el área del público en general, el diálogo con el público, que las cosas van cambiando tanto que muchas veces hay un rechazo de muchas de esas tecnologías y entonces también hay que ahí saber cómo entender este rechazo, cómo ir educando, bueno, educando, no informando a la sociedad para estos nuevos cambios y entra también un poco el cambio de, bueno, intentar estar contacto con pues sí, con el gobierno para que vayan desarrollando nuevos incentivos para que podamos estar en contacto entre este sistema, ¿no? Contacto con público, industria, academia, va cambiando bastante rápido, nuevos esquemas hacen falta, ya cada vez cosas, por ejemplo, ahorita, ¿no? Trabajar de forma remota está cambiando todo, pero eso cambió totalmente la forma que trabajamos en la academia y entonces nuevos incentivos tienen que salir. Entonces, estos diálogos son importantes y es un sistema que tarda a veces en madurar, ¿no? Okay. Doctor Carrillo, sus opiniones al respecto. Sí, pues mira, yo creo que algo que ya se ha visto como tendencia, insisto, desde hace ya varios años, quizá décadas, y que ya no podemos decir que ese es el futuro, yo diría que ya es hoy, ¿no? Es el presente, y es la cuestión que se ha visto, al menos desde el punto de vista académico-científico, es la formación interdisciplinaria. Ya no es como normalmente se pensaba de, bueno, hay que estudiar biología, hay que estudiar física, hay que estudiar ingeniería. Ahorita es ya una realidad. Hay que estudiar, por ejemplo, biofísica, hay que estudiar bioingeniería, hay que estudiar biomatemáticas, ¿sí? Entonces, esta cuestión ya de la formación interdisciplinaria es lo que ya es una realidad y que yo creo que marca la pauta para el futuro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese yo creo es uno de los cambios más importantes que están empezando a ocurrir y, como decía, van a definir, ¿no? Lo que siga, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quiero también aprovechar para comentar que, por ejemplo, aquí en la Sinvestao Unidad Monterrey, les comentaba que teníamos programas de posgrado, pero ya de origen la Unidad Monterrey se forma, ya tiene pues quizá unos 12 años, ¿no? de existir aquí en Monterrey, y de origen fue pensada y diseñada de forma multidisciplinaria. Entonces, los posgrados que tenemos justo están alineados a esa filosofía, ¿no? de formar profesionales, investigadores especializados con esa capacidad y esa habilidad de la multidisciplinaridad, de poder trabajar y poder generar proyectos interdisciplinarios, porque pues estamos convencidos de que esa es la forma de pues generar resultados de alto impacto, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma, ¿no? Al menos desde el aspecto académico, científico, creo que es fundamental eso. Interesante, doctor Carrillo. Concuerdo también con la opinión de ambos. Y quisiera, bueno, también conocer la opinión del ingeniero Abraham, sobre todo, ingeniero, usted que ha estado en contacto más con la industria. ¿Cómo ven las empresas así como cómo va a compartir estas necesidades que tienen las empresas para mantenerse competitivas con recursos humanos y cómo transmitírselos a las universidades en este caso? Sí. Digo, nosotros a través de la iniciativa Nuevo León 4.0 tuvimos un esfuerzo
dedicado precisamente a la revisión de los programas académicos. Se actualizaron alrededor de 34 programas académicos, si mal no recuerdo, las principales universidades de la región, con el simple hecho de incluir mayor énfasis en las tecnologías de Industria 4.0. Hay algunas universidades que pues, se tardan, no sé, 5 años en revisar su programa académico y de ahí cuando lo modifican, pues la persona se va a graduar dentro de otros 5, ¿verdad? Entonces, esos 10 años con el cambio tecnológico que estamos viendo el día de hoy, son años luz, ¿verdad? Entonces, tiene que haber otra dinámica diferente, tiene que haber más agilidad en el cambio, actualización de los programas académicos y echar mano de otros modelos más cortos de actualizaciones puntuales. La universidad, la academia debe apoyar, y creo que lo está haciendo, sobre todo en Nuevo León, a actualizar a la gente que ya está en la producción. Pues no los vamos a desechar, ¿verdad? Tenemos que actualizarlos, así como vamos a ir creando el nuevo talento que se va requiriendo. Pero ya hay mucho diálogo entre lo que la industria percibe que se va a necesitar en los siguientes años con este cambio tecnológico y las adecuaciones que están empezando a hacer las universidades para prepararse en ese camino. Ok, entonces podemos concluir que es importante el tema de ser interdisciplinarios, de tener un diálogo abierto entre todas las entes, gobierno, academia, industria, y pues ahora sí, como dices, ingeniero, estar ahora sí acelerado, ¿no? No podemos quedarnos igual con las evaluaciones que siempre son de que a los 5 años, a los 10 años, tienen que ser constantes. Muy bien, y ya, bueno, por mi última intervención, quisiera preguntarles, con la situación actual en México, ¿cómo ven el panorama? ¿Qué consideran que se puede hacer, que lo que se está haciendo, que se puede hacer en México y que se tiene que estar, y qué es lo que se tiene que estar pensando en hacerse para poder mantenernos competitivos en la parte de la biotecnología, como avanzando, ¿no? Que vimos que ahora están presentes en la biotecnología, no solo el tema de modificar cepas, sino que ahora se utiliza Machine Learning para modificar cepas, hacer procesos automatizados, etcétera. Ahí no sé, doctor Carrillo. Sí, mira, desgraciadamente México ya quizá, no sé si desde siempre, pero ya desde hace muchísimos años ha estado y está, y creo que seguirá todavía por un tiempo en gran desventaja respecto a países del primer mundo, ¿no? En términos no de la capacidad de la gente, porque eso me consta que no es un problema eso, somos igual de capaces aquí que en cualquier otro lado, pero sí hay una discrepancia enorme en términos de recursos y de infraestructura. Eso es lo que está marcando la diferencia ahorita. Entonces, si me preguntan a mí, pues lo que yo diría es que México debería de invertir mucho más en esos dos aspectos, porque la gente está, o sea, aquí estamos, ¿no? Ese no es el problema, ¿sí? Entonces, yo creo que es ahí donde hay que poner más atención. Estructura. Ingeniero Abraham, ¿qué opina de esto? Coincido totalmente con la respuesta anterior. Vamos cuesta arriba. Las grandes naciones que están haciendo apuestas significativas en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos, con las que estamos compitiendo, pues van a pasos agigantados. Aquí desafortunadamente traemos ahorita una falta de una política pública que incentive estos temas que pareciera que no, pero son de seguridad nacional, así se deberían de considerar estos temas, ¿verdad? El tema de la energía, el tema de la biotecnología, el alimento, porque esto se aplica al alimento, el tema de la salud, son temas de seguridad nacional y carecemos de una política que los incentive. Y creo que aquí el área de oportunidad o de rescate es agrupaciones como esto, como el BioCluster, donde las empresas tienen que entrarle al quite, donde las empresas grandes tienen que ayudar y arropar a las pequeñas, a los startups, subirlos a la mesa, darles espacio, darle juego, darles negocio, para que si no se puede con un recurso público
solventar este bache o esta diferencia que traemos, que el recurso privado juegue un rol para rescatar estos temas que son altamente urgentes y necesarios en la región. Muchas gracias. Sí, también concuerdo contigo. Y bueno, pasando ya, doctor Leonardo, su opinión al respecto, digo, sobre todo estando allá en Edimburgo, ¿cómo ve la comparación? Concuerdo con lo que ha dicho, sí, Mauricio y Abraham, sí. México, sí, hay más recursos, digamos, ¿no? Tenemos acá, como te dicen, más recursos sí, a nivel de económicos, ¿no? Pero yo también concuerdo que en México, a nivel de personal, las personas tienen una capacidad bastante sólida de formación de recursos humanos, hasta estoy beneficiado que muchos de esos estudiantes me los jalo más bien para acá y lo hacen mucho mejor que luego que muchos de los que conseguimos acá. Entonces me da mucho gusto ver eso. Entonces es algo que y se lo tienen que creer, ¿no? Todos los y en México. Y sí, entonces sí, la desventaja sí, como estos tal vez tanto fondos para esa investigación, pero sobre todo también lo que decía Abraham, ¿no? Ese trabajo colectivo que es súper necesario, si no se pueden hacer cosas de gran impacto, que tal vez en México, tal vez, como decía, tal vez se debería de promover más estos incentivos también de poder trabajar en una academia, industria, y bueno, si está faltando, entonces estos lugares, este clúster, como mencionaba Abraham, es súper importante este trabajo que se está haciendo, ¿no? Y como decían también, están cambiando cosas muy rápidamente a nivel de bioenergía, a nivel de alimentos, y eso puede, tal vez como tú dices, algo tal vez negativo, es que tal vez puede impactar en México o en otras varias naciones, ¿no? Que cosas que antes hacían en México tal vez ya no vamos a poder competir. Entonces hace falta ahí sí analizar eso y exactamente estar atentos, ¿no? Y identificar oportunidades. En México hay muchos recursos, también muchas cosas que se pueden valorizar bastante, ¿no? Entonces que identificar en dónde se pueden realmente, podemos en varias cosas que podemos ser ahí bastante líderes, ¿no? Entonces hay bastantes oportunidades y me da mucho gusto que tal vez aunque haya tal vez hace falta de recursos del gobierno, que estén estos clústeres como el que estamos viendo ahorita aquí en Nuevo León, que lo he seguido bastante bien, están realmente teniendo un impacto muy grande y ojalá hubiera muchos más de estos clústeres que es muy necesario, ¿no? Muchas gracias por las palabras, doctor Leonardo. Seguimos trabajando en eso y bueno, pues aprecio mucho sus respuestas. Ahora quisiera continuar con las preguntas que tiene el público. Quisiera empezar con una pregunta que nos hacen, que, bueno, da dirigida al doctor Leonardo, pero creo que también el doctor Mauricio pudiera responderla. Que pregunta, ¿qué esquema de aprendizaje recomendaría usted adaptar para que las nuevas generaciones de ciencia, en cualquier base o sea, en cualquier área de conocimiento, puedan afrontar el reto de usar lenguajes de programación, como Python, entre otros, o tipos de algoritmos, o tipos de algoritmos le ve más futuro para ser implementados en ciencia e industria? O sea, si esos alumnos que aprenden este tipo de lenguajes creen que tengan mejor empleabilidad. Claro, pues, no sé si le entendí bien la pregunta, pero bueno, esquema de aprendizaje es, como mencionaba mucho Mauricio, el multidisciplinario, o sea, ya no es alumnos que quieran exponer alumnos tales de biología, aquí conocemos que trabajan mucho con los alumnos de informática, por ejemplo, y que tanto los de informática aprenden biología y los de biología realmente entonces aprenden lo de informática y sobre todo aprenden a trabajar juntos, ¿no? Entonces eso es importante. Y luego es que los lenguajes de programación, o sea, Python lo usamos mucho en biología sintética, pero ahí es cada diferente área tiene el suyo. En ingeniería química tal vez es un poquito más MATLAB, por ejemplo, ¿no? Pero ya ahí es ver qué tipo de lenguaje, pero y a veces, bueno, si uno aprende un lenguaje, luego se puede mover a los otros, ¿no? Más bien es el área en el que uno está trabajando más. Mucho también de lo que hemos visto aquí es esa flexibilidad de que se dan, el tipo como los clusters, digamos, que están aquí creando, que la gente dé cursos en línea
sirve para hacer contactos, pero también para transmitir conocimientos. Y estos cursos pueden irse dateando, son opcionales o se van modificando cada vez con el año dependiendo de las cosas que van cambiando. Y esto, entonces, eso da la ventaja de que realmente sean los estudiantes que estén interesados, vayan y tengan esas opciones de aprender otras cosas diferentes a lo que estaba en su programa, ¿no? No sé si ahí respondí un poquito lo que ahí ponían ahí. Sí, el tema ahí es que, o sea, no solamente un estudiante tiene que aprenderlo todo, sino que también tiene que trabajar con gente que sea de otra área y poder comunicarse, ¿no? Porque luego eso sí, esta Sí, brecha de la exactamente. comunicación pasa. A mí me ha tocado mucho en el tema de las personas que se dedican a la administración con los que se dedican a la parte técnica, de repente no se entienden bien, entonces luego hay problemas. Doctor Mauricio, ¿algún comentario al respecto? Sí, claro. Voy a seguir insistiendo con esta cuestión de la educación, porque pues, nosotros lo vivimos día a día, ¿no? Aquí en los posgrados que tenemos hacemos justo mucho énfasis en eso, o sea, que los estudiantes puedan entablar un diálogo con más disciplinas de las que ellos, de su perfil, ¿no? Y dentro de esa formación, pues es justo el fomentar esa habilidad, ¿no? O sea, porque como ya lo comentaba previamente, o sea, ahorita ya es una necesidad, ¿no? Poder entenderse con los pares en otras disciplinas o en otros sectores, ¿no? Incluso ahora ya, o sea, ya básicamente es una cuestión, ahora sí, globalizada, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que poder hablar con todo el mundo y todos tenemos que entendernos con todos, porque en mi experiencia la primer barrera que uno enfrenta cuando, por ejemplo, quiere entablar una colaboración científica, pues es justo el lenguaje, ¿no? Entonces, aunque ambos somos científicos, venimos de áreas diferentes y ha ocurrido que pasamos días, semanas, meses discutiendo algo, tratando de entendernos y al final nos damos cuenta de que estábamos hablando de lo mismo, pero a la otra parte le decía A, yo le decía B por nuestra formación, pero al final llevábamos meses hablando de lo mismo y como que no avanzamos, ¿no? Entonces la cuestión del lenguaje y de poder comunicarse con otras disciplinas, con otras áreas, con otros sectores es fundamental. Y eso es algo que nosotros ponemos mucho énfasis aquí, ¿no? En los posgrados, que poder vencer eso, poder fomentar esa habilidad, ¿no? De comunicación. Y bueno, y ya particularmente yo lo he visto en mi grupo de investigación porque mi filosofía de inicio y de diseño fue eso, o sea, yo formar un grupo multidisciplinario. Entonces, en estos 10, 11 años que he estado aquí en Simvestab, pues por mi laboratorio han pasado pues, docenas de estudiantes y ahí sí puedo, no sé, decir que han sido de una diversidad de perfiles muy amplia, ¿no? Entonces, a pesar de que en el laboratorio estamos dedicados a pues, investigar, resolver problemas en biología, he tenido estudiantes, obviamente, de áreas relacionadas a la biología, pero también de áreas que uno convencionalmente no pensaría que pudieran estar aquí o que pudieran hacer algo relevante aquí, ¿no? Entonces me refiero, por ejemplo, a gente de física, de matemáticas, de computación, de ingeniería, ¿no? Entonces, mi sugerencia siempre ha sido, si te interesa lo que hacemos, lo que necesitas aprender, lo vas a aprender, ¿no? Y eso me ha funcionado muy bien. Y yo he visto a lo largo de los años cómo están sentados trabajando lado a lado el biólogo puro con el computólogo puro y a las semanas de estar así, el biólogo ya le perdió miedo a Linux, ¿no? Okay. El computólogo ya está hablando de genes y es un proceso completamente natural que genera una sinergia increíble, ¿sí? Entonces, mi recomendación es identifiquen sus intereses lo más claro posible y piérdanle el miedo a hablar con la gente, ¿no? No pasa nada. Lo peor que puede pasar es que aprendan, ¿sí? Entonces, ahí no hay pérdida, ¿no? Y respecto a los lenguajes de programación, pues eso es una cuestión también histórica, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí a programar en Fortran, después me pasé a C, después brinqué a C++, después hubo una temporada de Perl,
ahorita ya está Python, ¿no? Y bueno, todas las tecnologías, paradigmas, lenguajes de web, ¿no? Todos estos lenguajes, ¿no? Ya JavaScript, HTML, CSS, todo eso, ¿no? Entonces ya en realidad yo podría decir que la elección del lenguaje depende mucho del problema, ¿no? Y que uno, pues, puede decir que sabe programar no porque sabe la sintaxis de algún lenguaje particular, sino porque puede implementar un algoritmo independientemente del lenguaje. O podría decir que el algoritmo depende del problema y la resolución de ese problema pues necesita de algún lenguaje en particular, ¿no? Entonces yo creo que depende pues de la tecnología que en la que uno esté trabajando o implementando la solución, pues es el lenguaje que se tiene que utilizar. Bien, muy interesante. Quisiera pasar a la siguiente pregunta. Ahorita comentamos mucho en el tema de las startups, que pues, de cierta manera necesitan colaborar mucho con las empresas grandes, con la academia, para apoyarse mutuamente. Pero parte de esta pregunta también comenta que es cómo se pueden, de cierta manera, sobrevivir estas empresas, estas startups de base tecnológica, sobre todo cuando los cambios de tecnología ocurren muy rápido, ¿no? ¿Qué le recomendarían a este tipo de proyectos, de iniciativas para mejorar ¿cómo se diría? Su surveillance rate, perdón, me olvidó la palabra en español, con estos cambios, ¿no? No sé, quisiera empezar ahorita con Abraham. ¿Tú Y qué has visto, Abraham? pues, pues yo creo que lo primero es que los mismos emprendedores, y si son de base tecnológica, pues deben de estar alertas a estos cambios, tener esa flexibilidad, quizás sean los más flexibles para el cambio, pero obviamente el tema del recurso, pues no pueden estar cambiando a cada momento de tecnología. Ahí hay que decía yo, de arroparlos en la iniciativa Nuevo León 4.0, me acuerdo, creamos un programa que le llamamos el Mind 4.0, donde le pedíamos a las empresas grandes que le abrieran la puerta a la colaboración a los startups de base tecnológica y que les dejaran validar su tecnología desarrollando pilotos, utilizando inclusive infraestructura de las empresas grandes. Y eso pues ha funcionado muy bien con las empresas que tomaron esta decisión, pero sobre todo con los emprendedores de base tecnológica, porque inmediatamente tienen acceso también al mercado grandote de estas empresas, ¿verdad? Entonces, creo que hay que buscar esas combinaciones. Independientemente de eso, el startup se tiene que mantener alerta y buscar estos mecanismos de colaboración para poder tener siempre acceso a recursos que lo mantenga actualizado y que se vuelva un aliado estratégico de las empresas grandotas, que es de donde va a poder sacar recursos, y por el otro lado tiene acceso a mercado. Okay. ¿Algún comentario, doctor Mauricio o doctor Leonardo? Por mi parte, no, Leonardo. Perfecto. Sí, vas, Mauricio, decir. No, adelante, Leonardo, adelante. Ok, entonces, bueno, no, nada más quería decir que yo no lo vería eso como una desventaja, tal vez tanto para los startups. El hecho de que la cosa vaya cambiando tan rápido es una ventaja, tal vez porque las industrias más grandes tardan, les cuesta más trabajo. Eso, ¿no? Eso es más bien un threat, más un desafío más grande para las empresas más grandes, que el cambio no es tan fácil para ellos. Ahí es donde el startups, unos puedes ver, ¿no? Cómo están, lo que está pasando en los últimos años. Seguramente están más listos, entonces más pueden adaptarse más para estos cambios, ¿no? Y es entonces ahí donde tienen la más flexibilidad para proponer nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, más bien yo tomaría eso como una ventaja, ¿no? Y el chiste más bien es estar actualizado, es ver qué problemas uno puede solucionar con esos nuevos cambios y exactamente. Entonces, eso es una de las ventajas más bien de los startups. Y luego, bueno, ya después, ¿no? El chiste es cómo uno se puede mantener vigente, ya es otra cuestión, ¿no? Pero para inicios es algo que muchas veces, por ejemplo, ya hemos visto acá,
las empresas más establecidas, pues cuando colaboramos con ellas pensamos que están utilizando las tecnologías de punta y nos damos cuenta que no, ¿no? Que ya son sistemas bastante antiguos que siguen funcionando muy bien, pero pues que no, ¿no? Que hasta las cosas, los startups que están, realmente deben de darse cuenta, así de las, como, bueno, el impacto que pueden generar si se atreven a proponer estas nuevas cosas, ¿no? Okay. Te digo, ahí lo que veo por lo que comenta el ingeniero Abraham, usted, doctor, es también que las empresas o los startups empiezan a hacer trabajos de prospectiva, para que ellos se puedan adelantar, antes de iniciar sus proyectos, adelantarse a lo que viene siendo que sería la adopción tecnológica. Entonces, decir, bueno, si esto es lo que está ahorita, yo tengo que hacer o trabajar en lo que viene, porque en este inter, pues va a ser, si voy a desarrollar una tecnología basada en lo que ya está o competir con lo que ya está, pues ya para el momento, en unos años que yo desarrolle una tecnología nueva, pues de esa tecnología con la que estoy compitiendo ya no existir. Entonces, Exactamente, tienen esa flexibilidad de proponer algo radical, exacto. pues bueno, quisiera, bueno, por cuestión de tiempo, quisiera terminar ya ahorita la sesión de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que quedaron sin responder. Me gustaría después comunicarme con ustedes para hacerles llegar las respuestas. Pueden, a los asistentes que tengan todavía preguntas sin responder, me pueden mandar un correo. Dejé mi correo ahí en el chat para cualquier duda o comentario. Y bueno, si quisiera ahora finalizar, si tienen alguno de ustedes algún comentario que quisieran compartirnos para terminar esta sesión, bastante enriquecedora. Ya yo creo que discutimos bastante el tema de colaboración, de estar prevenidos. No sé si quieren añadir algo más que no se haya discutido. ¿No? Bueno, No, pues en mi caso, solo agradecerle la invitación y ha sido un placer conocer y ver lo que está haciendo Abraham, Mauricio y gracias Enrique. Y exacto, ¿no? Y enfatizo que estos tipos de eventos y clústeres es algo bastante importante que está haciendo muy bien en Monterrey y es algo que ojalá se copie y se haga más, ¿no? Que es bastante importante. Y ojalá luego podamos, muy interesante lo que vi que está haciendo Mauricio, a ver si luego podemos colaborar, que yo en Sílico casi no hago nada, así que ahí ya estaría bastante interesante hacer nuevas colaboraciones. Claro que sí, con mucho gusto, Leonardo, y bueno, también agradecerle de nuevo a Enrique, a Abraham también por compartir este espacio. Coincido con Leonardo, hay que fomentar estas interacciones porque son muy enriquecedoras y ayudan, ¿no? A todos nos ayudan, ¿no? Entonces, les mando un saludo a todos, muchas gracias, cuídense. Wow. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Y bueno, pues entonces aquí terminamos esta sesión. Muchísimas gracias a todos por asistir, por tomarnos tiempo, a los panelistas, les agradecemos bastante. Y a todos, bueno, les hago la invitación para que sean pendientes de los eventos de BioCluster, de y más sesiones que vamos a tener. Y bueno, les agradezco a todos nuevamente su tiempo. Que tengan una excelente tarde, bueno, noches allá en Edimburgo. Y nos vemos para la próxima. Yes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.